Ya. Propiedades de la multiplicación y de la división con decimales. Lo primero que hay que tener claro, ¿verdad? Que en el fondo, cuando hablamos de aritmética, ya que es la ciencia, ¿no es cierto?, de operar con números, o mejor dicho, la disciplina, evidentemente las cuatro operaciones básicas que nosotros sabemos, suma, resta, multiplicación, división, están todas relacionadas entre sí, ¿ya? Eh, y se nota justamente cuando uno enseña, ¿verdad? O ejercita las propiedades de la multiplicación, de la división, de la suma y de la resta. ¿Por qué digo esto? Porque la suma y la multiplicación, o la adición y la multiplicación, ¿verdad? Tienen bastantes más propiedades que la resta y la división, ¿ya? Eh, Son 5 APP, ¿verdad? 5 propiedades de la suma y de la multiplicación versus una o dos de la resta y de la división. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque evidentemente, ¿ya? Desde tiempos muy remotos, empezaron a tratar de buscar como distintos mecanismos para resolver el problema de tipo numérico, ¿ya? Entonces los primeros matemáticos, que en un comienzo los primeros matemáticos eran filósofos, ¿ya? Que se dedicaron al tema de la numerología, entendiendo por numerología en esa época, ¿verdad? En la ciencia de tratar con números, eh, se dieron cuenta que se podía, por ejemplo, en el caso de la suma y en el caso de la multiplicación, eh, deducir, utilizar más como atajos, como lo que yo les digo, ¿ya? Entre comillas, pillería, que no lo son, sino que son más bien estrategias que se pueden utilizar para resolver ejercicios y problemas con mayor rapidez, ¿ya? Y de hecho en la multiplicación, ya tempranamente se dieron cuenta, ¿verdad?, de que la multiplicación era conmutativa. Y de ahí viene una frase que se volvió en refrán, miren, haciendo la alusión a lo que estábamos hablando en lenguaje. Comillas, el orden de los factores no altera el producto. ¿Ya? Miren, no pretendo seguir con los refranes porque son del lenguaje, pero solamente estableciendo un nexo. El orden de los factores no altera el producto. Eso es una expresión numérica, pero también es aplicable en otros aspectos de la vida. ¿Ya? Cuando uno quiere, por ejemplo, hacer ver que a lo mejor en vez de seguir los pasos en forma tan rigurosa, empieza por el medio o por el final, ¿verdad? Para después devolverse, etcétera. Cuando estamos hablando de un proceso a lo mejor productivo, a lo mejor de tipo cultural, etcétera, ¿ya? Como que no es tan riguroso a veces establecer un orden preestablecido, uno dice, acuérdate que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, acá es literalmente así, que el orden de los factores no altera el producto. Es importante recordar, porque muchas veces yo me he dado cuenta que uno cree que estamos hablando del mismo idioma y a veces no. Por ejemplo, estos son factores, ¿ya? Estos son factores. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de los miembros numéricos de una multiplicación, ahí estamos hablando de factores. Cuando hablamos de los miembros numéricos de una suma o adición, estamos hablando de sumandos. Sumando, los dos factores. Son el mismo nombre para los dos. Si yo digo, por ejemplo, pongámoslo acá, 1 más 2, no me vaya a decir 3, por favor, no estoy preguntando eso, ¿va? Ya, 1 más 2, estamos hablando que acá, tanto el 1 como el 2 son sumandos. Sumandos. Voy a poner una letra S para abreviarlo, ¿va? Sumandos. Si yo digo, por ejemplo, 1 por 2, ¿ya? Estos son los factores. Esto es un factor. Y esto también es otro factor. Ya, correcto. Pero si vamos a eso mismo, por ejemplo, a la multiplicación o perdón, a la resta o sustracción y la división, ¿verdad? Tenemos, ¿no es cierto?, que si yo digo 2 menos 1, 2 menos 1, ¿ya? 2 menos 1, ¿cómo se llama, por ejemplo, el número, el primero, desde el punto de vista del nombre? ¿Sería restando? No, pues no es restando.
¿Cómo se llama eso? Ese número en una recta, ¿qué nombre recibe, por ejemplo? Mira, cosas estoy preguntando, pero el 2, por ejemplo, una recta, Minuendo. el minuendo, ¿cierto? Bien. ¿Ya? ¿Y el 1? Sustrayendo. Sustraendo. ¿Ya? Eso ya te va indicando que la distinta denominación ya hace diferente acá, porque acá, mira, sumando, sumando, factor, factor, y acá no se llaman igual, pues. Minuendo y sustraendo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la función que ocupan o que desempeñan dentro de la sustracción es diferente. ¿Ya? Y por ejemplo, en la división, pues tengo 2, utilizando los mismos números, ¿va? 2 dividido por 1, ¿ya? Entonces, ayer lo nombramos igual, pero ¿cómo se llama el primero? Dividendo. Dividendo, ¿ya? Ya sabemos que es dividendo. Y aquí, Divisor. divisor. Ya, entonces también, dentro de una división, los números que componen, ¿verdad? Dicha división no cumplen la misma función. Porque acá ellos dicen, pero que es lo mismo. No, que no es lo mismo. ¿Ya? Y aquí vamos a mostrar eso. O lo vamos a remostrar porque ya lo venimos hablando hace algún tiempo ya. Pero pues eso es importante, no perder ese punto de vista. ¿Ya? Entonces, me parece que ayer hicimos las dos primeras, ¿verdad? Creo yo, si no, no importa. Entonces, ¿no es cierto? Yo digo que 0,23 por 4,5, ¿verdad? Entonces, 0,23 por 4,5, ¿cierto? Esto me da, no sé si lo hicimos igual, no importa, 1,035, ¿no es verdad? Usted corrobore lo vamos a ahí con su calculadora, porque se puede hacer. Ya. Entonces, en la segunda multiplicación son los mismos números, pero están dados en otro orden. Yo parto de la base que, como dijimos ayer, la multiplicación es conmutativa, ¿cierto? Y aunque sea un poco más largo, hagámoslo manualmente. Ya 3 por 5, 15, una. 3 por 4, 12 y una 13. No, me va a quedar ahí. Me va a complicar, ¿ah? Entonces hagámoslo aquí mejor. Sí, porque me va a molestar ahí esas letras. 4,5 por 0,23, ¿no es cierto? Ya, entonces, ya aprovechando que ya lo calculamos ya, 1, 3, 5. Ya, 2 por 5, 10. Observo una. 2 por 2, 4. No, 2 por 2, 4. 2 por 4, 8 y una 9. Ya. Acá si quiero le coloco el 0. 0 y 0. Ya. Raya para la suma, ¿no es cierto? 5, 3, 10, 1. ¿Cuántos decimales? 3. Entonces, 1,035. Me da lo mismo, ¿eh? Entonces, claro, si ya a esta altura yo no hay que seguirlo demostrando, porque es así. La multiplicación es conmutativa. Es decir, uno puede invertir el orden de los factores y el producto va a ser igual. El resultado va a ser igual. Por eso que eso ya se utiliza como un refrán ante otros aspectos de la vida. El orden de los factores no altera el producto. El orden de los sumandos no altera el resultado. Ahora, también la multiplicación, como es una suma abreviada, la multiplicación también es asociativa. ¿Ya? La suma es asociativa. ¿En qué consiste la asociatividad? Aquí tenemos que tener, ¿verdad? Tres integrantes, ¿verdad? De la multiplicación. 2,4, por ejemplo, el primero, 1,2, 2,3. ¿Ya? O hagamos el último. Ya, 0,23 por 4,5 por 0,8. Y ahí al lado, con el paréntesis los dos primeros, ¿eh? Y ahí al lado, ¿verdad? 0,23 por paréntesis 4,5 por 0,8. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Yo digo acá que
0,23 por 4,5. Por 4,5. Ya, miren, esto me dio 1,035. Ya, y eso por 0,8. ¿Cuánto me da esto como resultado aquí? ¿Ya? Por 0,8, ¿ya? 0,28. 1,035 por 0,8, 0,828. ¿Ya? Ese es nuestro norte. ¿Ya? Entonces aquí decimos, por ejemplo, ¿cuánto es 4,5? Empiezo por el paréntesis, acuérdense, ¿ya? Empiezo por el paréntesis por 0,8. Me da 3,6. 3,6. ¿Ya? 4,5 por 0,8 me da 3,6. Ya. Y eso multiplicado a 0,23. Por 0,23. Y eso me da lo mismo, ¿no? O 0,828. Entonces, eso que nos está Archie demostrando, que en el caso de la multiplicación, ¿verdad? Si esto lo transformáramos en letras, quiere decir que, por ejemplo, A por B, cierre paréntesis, por C es igual a por paréntesis B por C. Y yo le voy a agregar una cosa, muchachos. Y esto es igual también a C por A por B. Claro, porque generalmente como que la tercera asociación no se hace cuando se demuestra la asociatividad. Y no, también nosotros yo puedo sacar la C del paréntesis y también la puedo multiplicar por los otros dos multiplicados entre sí, ¿ya? Y me tiene que dar igual, ¿ya? Aquí al lado colocamos una demostración, pero con números naturales. 4 por 5 por 3, 4 por 5, 20, 20 por 3, 60. 5 por 3, 15, 15 por 4, 60. Me da igual, ¿ya? Sí, ya sería como redundar seguir dando ejemplos. Ustedes ya saben, ¿verdad?, que la multiplicación es asociativa. Ya, esta parte de acá es interesante en el sentido que te agrega un componente distinto, que es la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. El número va a estar más largo incluso. Propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. Entonces, en el caso que como estamos hablando acá, que estamos hablando de números decimales, lo primero que tenemos que hacer es descomponer aditivamente, es decir, mediante una suma, ¿ya?, el número decimal. Yo tengo acá 6,124 milésimos. Entonces, ese número que está ahí, yo lo descompongo en dos partes. La parte entera más la parte decimal, es decir, 6 más 0,124 milésimos. Ya, y si el ejercicio acá me implica multiplicar por 8, multiplicar por 8, ¿no es cierto? Yo digo acá 6 más 0,124 por 8. Entonces, tengo que multiplicar en el fondo el 8 por el 6. 8 multiplicado por 6, ¿ya? Y el 8 multiplicado por 124, 0,124. Y las dos multiplicaciones se suman, muchachos, se suman. Porque acuérdense que la vinculación es la multiplicación en relación a la adición. Entonces ahí me da C por 8, 48, más 0,124 por 8, eso me da 0,992 milésimos, y si sumo,
me da esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo compruebo? Como lo hacía yo ayer. Usted hágalo, con calculadora o manualmente. Entonces, 6,124 por 8, así de forma directa. Yo sé lo que están pensando. ¿Por qué se hace esta descomposición si yo multiplico a forma directa me va a dar lo mismo? Lo que pasa es que para demostrar esta propiedad, ¿ya? Entonces, 8, 4, 32, ¿verdad? Y me tiene que dar lo mismo. 9, 9. ¿No? Usted hágalo ahí después. ¿Ya? Pero yo le digo de antemano que tiene que dar lo mismo. Y eso es la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. Y que se da también en números decimales. Pero en números decimales hay que dar como el siguiente paso y tener algo de cuidado. Que yo tengo que tener claro que se descompone aditivamente la parte entera y la parte decimal. Si yo digo 5,25, entonces por 5,25 por 8, ya, si eso lo quiero resolver mediante la distributividad. Entonces, yo, ¿qué es lo que tengo que decir? Ya, a veces las palabras es mejor escribirlo, ¿ya? Lo dejo borrar ahí. Entonces, por ejemplo, digo acá 5,25 por 8. Vamos a hacer una multiplicación más sencilla, ya, por 8. Yo puedo multiplicar directo de los resultados, pero hagámoslo de manera de la distribución. Entonces yo digo acá que 5 más 0,25. Y el resultado es eso por 8. Eso implica, es decir, 5 por 8 lo vamos a desarrollar acá. 5 por 8 más 0,25 por 8. ¿No es cierto? 0,25 por 8. Ya, entonces si yo hago eso, aquí tengo 40 más 5 por 8, 40, 4, 8 por 2, 16, y 4, 20, 2, 8 por 0, 0, y 2 son 10, ¿no es cierto? 8 por 5, 40, 4, 8 por 2, 16, y 4, 20, reservo 2, 8 por 0, 0, y 2 son 2. Ya. Ya, entonces acá, ¿no es cierto? Tenemos que comprobar acá una cosa. 8 por 5, 40, sí, ¿verdad? 200. Ya. Entonces, ¿verdad? Tenemos que, sería 240. Entonces, la multiplicación siempre tenemos, ¿verdad? Esto te da 240, ese resultado. Ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos 5,25 por 8, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, tendría que dar el mismo resultado. Entonces, desde ese punto de vista, la multiplicación y la división, ¿verdad?, tienen divisiones, o mejor dicho, propiedades diferentes, ¿ya?, entre sí. Entonces, por ejemplo, y propiedades comunes, ¿ya? El elemento neutro, ¿ya? ¿Qué significa? Que si yo multiplico este elemento por cualquier otro número, me da el otro número. 1 por A. En este caso es una letra, pero cumple la misma función que el número. ¿No es cierto? 1 por 5, 5. 1 por 25, 25. ¿Ya? 4 por 1, 4. 1 por 22, 22. ¿Ya? Entonces, el elemento neutro de la multiplicación es el valor que cuando el multiplicado por cualquier otro número en un conjunto vuelve al otro valor. Para los números reales, el elemento neutro de la multiplicación es 1. ¿Ya? Es 1. Y no solamente para los números reales, también para los números decimales. Yo digo, por ejemplo, 1,08, ¿ya? Multiplicado por 1,
Incluso ni siquiera tengo que hacer esta multiplicación, es 1,08 y me da igual, ¿ya? Entonces, repito, el elemento neutro es aquel, ¿verdad?, número que multiplicado por ese número me da también el mismo número que estoy multiplicando, ¿ya? Ahora, el elemento absorbente. Se considera al cero como el elemento absorbente de la multiplicación, ya que todo número natural, entero, decimal o fracción, multiplicado por cero, el resultado es cero, ¿ya? El resultado es cero. Entonces, por lo tanto, se considera como que absorbe a la otra cifra, ¿ya? Absorbe a la otra cifra. Entonces, acá tenemos, ¿verdad?, que cualquier número multiplicado por cero es cero. 800 por cero, cero. 900 por cero, cero. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo ayer aquí transformaba esto y le colocaba un más aquí? ¿No es cierto? Yo decía, supongamos, 2 más todo lo demás. Ahí no sería cero, porque recuerden que el elemento absorbente, cero, es para la multiplicación. Si yo le colocara un 2 ahí y un más, aquí el resultado sería 2. Ahí el resultado sería 2. ¿Ya? Porque el elemento absorbente implica, ¿verdad?, que el resultado sea cero. Ahora, frente a eso, la división tiene propiedades, claro que tiene. Evidentemente que tiene, ¿ya? Por ejemplo, pero no conmutativa, ni asociativa, ni distributiva. La división no tiene ninguna de esas propiedades. Tiene otras, tal vez las menos, ¿ya? Pero ojo, no tiene estas propiedades, ¿ya? Por ejemplo, la división cumple con la propiedad conmutativa. Esto lo vimos ayer, ¿verdad? No. Pues yo tengo aquí, ¿no es cierto?, 12,3 dividido por 3, ¿ya? Sería 4,1, ¿verdad? Como hacíamos ayer, 4,1. Claro, porque el 3 en el 12, 4, el 3 en el 3, 1. Ya, pero si yo lo divido al revés, es un poco más engorroso, ¿no es cierto? Porque ahí me va a dar un número irracional, ¿verdad? 3 dividido por 12,3 me da 0,2439. Entonces, abreviémoslo, ¿verdad? 0,24. Ya. Es distinto lo que dio acá. Entonces solamente demuestra que la división no es conmutativa. No. Ya. Entonces, esto es importante. ¿Por qué no? ¿Por qué la división no es conmutativa? Claro, porque yo digo eso. Está claro que no es conmutativa. Uno, por ejemplo, porque, y aquí está la razón, o tal vez una de las razones, ¿verdad? La división es una resta abreviada. En el fondo, dividir es como restar abreviadamente. Así como la multiplicación es una suma abreviada, la división es una resta abreviada. ¿Ya? Entonces yo, si no puedo aplicar la conmutatividad en la resta, tampoco puedo hacerlo en la división. Entonces yo ayer les proponía un ejemplo, me parece, de cómo demostrar que la división es una resta abreviada. Entonces, por ejemplo, yo digo acá, supongamos, 16. Ya, 16 dividido por 4. Ya, 16 dividido por 4. 4. 16 dividido por 4 es 4. ¿Ya? Haciendo una división rápida mental. Ya, pero ¿cómo eso yo lo demuestro como recta? Como resta. ¿Cómo? Claro, porque uno también puede demostrar que una multiplicación es una suma abreviada, ¿verdad? 5 por 8, 40, ¿verdad? Si suma 8 veces 5 me da 40. Ya, pero ¿puedo hacer lo mismo con la división? Claro que puedo. Como restando. Tengo que llegar a cero, que me dé resultado o residuo cero. Entonces yo digo acá 16, ¿cierto? Como lo hicimos ayer. Pero ahora le voy a poner otros valores para que no sean los mismos. ¿Ya? Menos 4, 12. 12 menos 4, 8. 8 menos 4, 4.
Y 4 menos 4, 0. Llegué a mi meta, ¿no es cierto? Digo 0. Ya. ¿Cuántas veces le resté 4 al número 16 para que me queden 0? 1, 2, 3 y 4. ¿Se dan cuenta? Entonces yo ahí puedo demostrar que la división es una resta abreviada. Yo cuando divido, resto. Que no pareciera eso ante, por ejemplo, ojo así como un tanto rápido o superficial. Es más fácil entender que la multiplicación es una suma abreviada que la resta, ¿ya? Que la división es una resta abreviada. Pero ahí se lo dejé demostrado. Ya, entonces, también, ¿verdad? Acá podemos utilizar, pues, y también con calculador, no hay problema, ¿verdad? Esto. Está claro que no, si no se puede. O sea, no que no se pueda, perdón. La demostración implica a que no es conmutativa, a eso me refiero. ¿Cierto? Si usted, por ejemplo, divide 24,12 dividido por 2, ¿verdad? Te da 12,06, ¿no es cierto? Claro, 12,06. Ya. Y si usted divide al revés, 2, no 2, 2 dividido por 24,12, el resultado ciertamente no va a ser 12,06. Evidentemente que tiene que partir por 0. ¿Por qué por 0? Porque el 2 no contiene al 24. ¿Ya? No contiene al 24. Entonces, por eso yo le digo, es importante, ¿verdad? Tener esa salvedad, ¿ya? O seguridad. La división no es ni conmutativa, no es distributiva y no es asociativa. La multiplicación sí. ¿Ya? Bueno, ¿tiene alguna propiedad en la división? Claro, porque te dijimos que esto ya no es asociativo, ¿no es cierto? Eso como que está resuelto. Resolvemos esto que está abajo, mira. ¿Cierto? 16,5 dividido por 5. ¿Ya? Esto aquí me da 3,3. ¿Ya? Acuérdense, 3,3. Y 3,3 dividido por 3, 1,1, como hacíamos ayer, ¿no? ¿Verdad? 1,1. Perfecto. Veamos acá. Mira, ya tenemos una complicación. Ya aquí me va a dar un número inexacto. 5 dividido por 3. Ya, 1 le vamos a colocar 1,66. ¿Ya? 1,66. Y después 16,5 dividido por 1,66. ¿Ya? Entonces, 16,5 dividido por 1,66. ¿Ya? 9,939. Y son infinitos decimales, ¿ya? ¿Ya? Coma. O sea, bien diferente me dio, pues muchachos, miren. Es bastante distinto. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que la división no es asociativa. Ya. Bueno, esto se lo dejé ayer, pero antes de eso quiero volver acá. Una cosa. Miguel Ángel dijo cuando vio que la Capilla Sixtina no estaba quedando como le gustaba, arrasó con todo. ¿Ah? Es una anécdota del Renacimiento. Ya. Entonces acá, ¿no es cierto? Siento que esta demostración no la expliqué bien. ¿Ya? Uno se da cuenta cuando el discurso empieza a debilitarse un poco. ¿Eh? Entonces, como yo soy un tipo honrado ante todo, no quiero que les quede, ¿verdad?, con duda. Ya, entonces, ¿verdad? Ya, 5,25 por 8. Entonces, 5,25 por 8. Ya, me da 42. Mira, me dio un número exacto. Ya.
5,25 por 8. 42. Ya, entonces tenemos que aplicar acá lo que dice ahí, es decir, el procedimiento, correcto. Entonces yo digo que es 5 más 0,25. Ya. Eso es la descomposición de eso, ¿no es cierto? De acuerdo a esta norma. ¿Estamos claros? Ya. Por 8. Por 8. Entonces yo digo acá 5 por 8. Esto es paréntesis, ¿eh? Más. Ahí está el tema. Ya. Aquí. Es 2. Ya. Claro. Es 0,25 aquí. Ahí. Claro, porque este es el número base. 5,25. Esto se descompone en 5 más 0,25. ¿Ya? Entonces tenemos 0,25 por 8. Perfecto. 5 por 8, 40. 40. Más, entonces, 0,25. A mí me gusta que todo sea pulcro aquí, muchachos. Este paréntesis tiene por qué trae. Ya. Más 0,25 por 8. ¿Ya? 0,25 por 8. 2. Y si yo sumo, me da 42. Que es el número, ¿no es cierto?, referencial. ¿Ya? Entonces, 5,25 lo descompuse en 5 más 0,25 por 8. 5 por 8, 40. 0,25 por 8, 2. Si yo sumo, 42. ¿Ya? Esto también es para que quede claro, ¿verdad? Y esté bien demostrado. Sentí que delante no quedó bien demostrado. Por si le quieren pegar un pantallazo, ¿cierto? Breve, cortísimo. Ya. La división no es ni conmutativa, ni asociativa, ni nada de eso, ¿ya? Ni distributiva. Incluso acá quisiera demostrar que la división no es. Tengo un espacio aquí, déjame ver si tengo un espacio. A ver si encuentro un espacio, justo ahora no voy a encontrar nada. A ver. A ver, por acá. Yo digo, por ejemplo, que, a ver, 8, ya, coma 22, 8,22 por, no, 8,22 dividido por 4. Hagamos el mismo parangón, pero ahora con una división, ¿ya? Para demostrar que la división no es distributiva. Ya. 8,22 dividido por 4. ¿Cuánto me da eso? 8,22 dividido por 4. Ya. 2,055. 2,055. Ese es el resultado referencial. Si yo hago esa división, me da eso. Ya. Apliquemos la misma lógica de la distribución de la multiplicación. Entonces yo digo acá que 8 dividido por 4 8 dividido por 4 es con respecto a la resta, ¿no es cierto? Menos 0,22 dividido por 4. A ver cuánto me da. A ver si tengo alguna sorpresa. 8 dividido por 4, 2. Menos
¿ya? 0,22 dividido por 4 es 0,055. ¿Ya? Entonces, 2 menos 0,55 me da 1,45. O sea, la división no es distributiva con respecto a la resta, que es su operación hermana. Ahora, me pregunta, ¿es distributiva, cierto, con respecto a la suma? Vamos a ver, ¿ya? Pues ahí, esto lo hice con respecto a la resta, ya mostramos que no, ¿ya? Pero con respecto a la suma, por ejemplo, ¿es distributiva? ¿Cierto? Veamos si es distributiva. Pongámosle otros números. Claro, porque ya tenemos claro que la multiplicación es distributiva con respecto a la suma. Entonces lo que yo me estoy preguntando ahora, ¿la división es distributiva con respecto a la suma? ¿Qué dicen ustedes, sí o no? No, sí. Veámoslo. No nos aventuremos. Cambiamos número, por ejemplo, 12, ya, coma 4, 12,4, dividido por, para que sea más fácil, por 4. ¿Ya? Entonces, decir eso, mi valor referencial va a ser 3,1, ¿cierto? 3,1. Ya. Entonces, yo digo acá, descomponiendo esto, 12 dividido por 4, 12 dividido por 4, más 0,4, ya, 0,4 dividido por 4, más 0,4 dividido por 4. ¿Cuánto me da? Ya. 12 dividido por 4, 3. Wow, me estoy acercando. Más, ¿no es cierto? 0,4 dividido por 4. 0,4. ¿Cuánto es? 1. 0,1, ¿cierto? Dividido por 4. 0,1. Por lo tanto, sí, pues. La 3,1, miren, me dio lo mismo. La división es distributiva, entonces, con respecto también a la adición. ¿Es que me da lo mismo? Por lo tanto, podemos concluir que tanto la multiplicación como la división, ¿ya?, son distributivas con respecto a la adición. Y ahí lo demostramos. Si uno también descompone aditivamente este número y lo relacionamos con una división, también el resultado va a ser igual, 3,1, 3,1 en este caso. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, todas estas cosas son apasionantes en el sentido de que uno puede constantemente como hacerse preguntas y comprobar, ¿ya? Comprobar, ¿no es cierto? Establecer, ¿verdad?, equivalencia, o por último, demostrar que es un error, pero también es válido, ¿cierto? Ahora, evidentemente que ya hay propiedades que ya no es necesario demostrarlas. Pues yo igual aquí le demostraba la propiedad conmutativa de la multiplicación, pero la verdad es que ya no tiene mucho asunto estar demostrando eso porque es un axioma ya. Es decir, es una verdad asumida en el mundo numérico como tal, ¿ya? Como tal. Ya, vamos a algún tipo de pregunta esencial o pregunta de reforzamiento. Dice, ¿por qué es incorrecto decir que la división por cero es el infinito? ¿Se acuerdan la respuesta? ¿Por qué es incorrecto? Porque podemos dividir por cualquier número. Por ejemplo, 25 entre 0. Yo puedo decir 8 por 0, no, sí, 25 por 0, agarro el 2. Puedo decir 2 por 0, 0, al 2, 2. Y así.
¿Ya? Pongámosle otro 2. O un 8 o un 9. 9 Claro. por 0, 0. Al 25, al 2, 2. Y así va a ser. Ya. Por lo tanto, ¿verdad? Correcto, como usted bien dice, ¿verdad? Es decir, puede ser cualquier respuesta. Entonces, ¿cuál es el matiz? ¿Por qué no es infinito? Porque cuando yo digo es infinito, quiere decir que son infinitas respuestas. En cambio, acá, ninguna es la respuesta. Claro, Exacto. claro, Exacto. ¿no es cierto? Porque aquí ninguna respuesta, porque siempre me va a dar un residuo del mismo porte o de la misma cantidad del dividendo. Por tanto, entonces no es eso, ese 8, ese 2, no es ninguno eso. ¿Ya? Entonces, por eso, esa es como, igual es como con pillería esta pregunta, porque de verdad, incluso en algunas calculadoras antiguas, te ponían ahí el símbolo de infinito. El símbolo infinito es este. ¿Ya? Un 8 acostado. A todos estos, ¿saben quién demostró eso? Una curiosidad, John Nash, un matemático estadounidense que se volvió esquizofrénico en su vejez, y él una vez andando en bicicleta empezó a hacer ese 8 frente a las burlas de sus compañeros y conocidos. Claro, porque si uno hace ese recorrido es infinito. No, y así voy a gastar tinta, no tiene tinta, pero ya, claro. Es por eso, eso lo inventó John Nash, John Forbes Nash. El personaje que describe la película Una mente brillante, con Howard Russell Kraft. ¿Ya? Bueno, entonces no es infinito porque ninguna respuesta es indeterminado. Entonces no es infinito porque es indeterminado. Perfecto. Ahora, pregunta también, ¿por qué la división no es conmutativa ni asociativa? Porque no es lo mismo dividir 25 entre 5 a dividir 5 entre 25. Ya, eso está bien, ¿eh? Esa es la respuesta empírica. Empírica, es decir, ¿no es cierto? A partir de hacer la acción, ¿verdad? Yo sé que no me da lo mismo, pero desde el punto de vista de la teoría, ¿no es cierto?, aritmética, hay una razón un poco más profunda, Carla. Pero está bien Porque lo que tú la dijiste, ¿eh? división es una resta abreviada y la resta no tiene propiedad. Correcto. Bien, muy bien. Porque la división, ¿no es cierto?, es una resta abreviada y la resta abreviada ya no tiene conmutatividad ni tiene asociatividad. Por lo tanto, ¿verdad? Esta otra tampoco. ¿Cierto? Así que es así, y son axiomas, porque uno puede decir, no, pues si a nivel de valor absoluto, que es la próxima unidad que vamos a ver, cuando veamos números negativos ya a fondo, porque algo lo vimos antes en el repaso del segundo nivel básico. Bueno, en el mundo de los números negativos, el valor absoluto se mantiene, pero lo que hace la diferencia es el menos, ya el signo menos, el signo negativo. No es lo mismo decir menos 4 que más 4. Ya incluso uno lo puede demostrar en la recta numérica, que no es lo mismo. Ya, pero sí podríamos aceptar o reconocer que el valor absoluto es igual. ¿Ya? Entonces uno dice, no menos. 5 menos 10 es menos 5. 10 menos 5 es 5. O sea, ahí son números distintos porque el signo es diferente, pero el valor absoluto es igual. ¿Ya? Pero efectivamente, acá no tenemos conmutatividad ni asociatividad en la división. Entonces, bueno, el elemento neutro ya lo señalamos, ¿verdad? El elemento neutro de la división es el 1 del divisor, ¿cierto? O sea, acá hacemos esa división, ¿verdad? Pues sería un poco, como digo yo, una pequeña pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero me tiene que dar 22,45. ¿Por qué yo digo que es una pérdida de tiempo? No es que sea perder el tiempo de mostrar nada. Lo que pasa es que, claro, esto ya son verdades absolutas. Uno podría dividir pues, el 1 en el 2, 2, el 1 en el 2, 2, entonces me va a dar lo mismo. Entonces, si yo sé o veo una división con un 1 en el divisor, me queda el mismo número del dividendo. ¿Ya? Ahora, ¿tiene
elemento absorbente en la división, claro. Tiene elemento absorbente en la división. El 0 en el dividendo. Eso sí que me da 0. ¿Ya? Eso sí que me da 0. Claro, porque 0 por 0,6545 es 0. Esto que todo número multiplicado por 0 es 0. A 0 van 0, y ahí está bien. ¿Ya? Pero acá es lo incorrecto que lamentablemente se produce. Esto. Acá no es 0. Acá no es 0. ¿Mm? Dividir por 0 el resultado no es 0. Tampoco es infinito. Infinito sería si fueran infinitas respuestas. No es infinito porque aquí no hay respuesta. Todo número que uno coloque, como correctamente me dijo Carla adelante, no me da resultado. No es demostrable, por ejemplo, porque una multiplicación y una división se pueden demostrar a sí mismas haciendo como el inverso, me explico. Yo digo que 5 por 4 es 20, ¿no es verdad? Ya, ¿cómo yo sé que esa multiplicación está correcta? Divido 20 dividido por 4 y me da 5, ¿no es verdad? 20, 120 y bueno, 24 me llamo. Ya estaré. Dividido por 4 es 5. Ya, entonces ahí estoy haciendo como el proceso inverso, ¿verdad? Ya, eso, que lo hice con estos números, ¿verdad? No se aplica a la división por 0, ¿no? Porque yo digo, por ejemplo, 52 ya dividido por 0. Ya, pongámosle 8. Ya, 8 por 0 es 0, pues no 52. O sea, si yo hago el proceso al revés, no llego al dividendo como si llego acá. ¿Te dan cuenta? Entonces, por eso la división por 0 no existe. Es indeterminado. No tiene, por ejemplo, esa demostración. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, algunos problemas. Para un asado, don Manuel compró 6,5 kilos de carne. ¿Ya? ¿Cuántas porciones de 0,25 puede obtener con esa cantidad? ¿Ya? Entonces acuérdense que para sacar esta primera pregunta hay que hacer una operación que es, ¿cierto? Aquí hay que multiplicar o dividir ahí. Porque don Manuel compró esa cantidad de carne. Entonces, ¿cuántas Hay que porciones dividir. hay que dividir? Claro, ¿por qué motivo? Porque si yo voy a establecer porciones de eso, evidentemente me va a dar un número más grande. ¿Ya? Entonces, 6,5 dividido por 0,25. Ya, 26 porciones, fíjense, a esa cantidad. ¿Qué parte del kilo representa 0,25? Si esto lo llevamos a fracción, por ejemplo, ¿cuánto sería? Este número llevado a fracción. ¿A cuánto es esto? 0,25 es un cuarto. ¿Ya? Esto es un cuarto. ¿Cómo comprobarlo? Es porque esto es 25 centésimos, ¿no es cierto? Entonces 25 centésimos. Ya, y si yo hago esa división, 25 dividido por 100, me da 0,25. Perfecto. Una receta indica consumir, perdón, un medicamento con una dosis de 1,5 milímetros al día durante 10 días. Un medicamento viene en frasco de 100 milímetros. ¿Alcanza un frasco para todo el medicamento? Ya claro, porque yo tengo que decir 1,5, eso me lo tengo que tomar cada día y tiene que alcanzarme para 10 días, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí evidentemente debo multiplicar, porque así yo voy a saber cuánto cantidad de, cantidad de medicamento tendré. Entonces sería 1,5 por
10 días. 15. Ah, claro, me alcanza de más. ¿Ya? Me alcanza de más. ¿Ya? Ya, ahí le dejo la pregunta esencial, pero antes de terminar, me quedan 9 minutitos específicamente. Quiero que veamos justamente lo que yo les decía. ¿Ya? Voy a dejar de compartir aquí. Y